Buenas tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es Nubia Gisette Pardo Velázquez. Acá está mi documento. Y soy integrante del grupo 10 de Física Moderna. Estudio Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el CEAT-HAC de Bogotá. Entonces, en este video les explicaré el ejercicio 4, que se trata de el efecto Doppler relativista. Entonces, primero vamos a contestar la pregunta orientadora, porque es importante analizar el efecto Doppler relativista, la dirección que tiene el receptor respecto al emisor de las ondas. Entonces, el efecto Doppler es un fenómeno físico en el cual se estudia la frecuencia de las ondas que son percibidas por un observador. El efecto Doppler relativista estudia la variación de la frecuencia que difiere cuando un observador y el foco se encuentran en movimiento uno con respecto al otro. Ahora, es importante analizar la dirección en la que el receptor se mueve con respecto a la fuente, ya que con mayor velocidad se acerque el observador a la fuente, mayor será la frecuencia de las ondas que percibirá, y por el contrario, cuando menor sea la velocidad con que se aleje, cuando mayor sea la velocidad con que se aleje de la fuente, menor será la frecuencia de las ondas que percibirá el observador. Entonces acá tenemos como una ilustración en donde está esta ambulancia y se está acercando a un observador. Entonces, mientras que se acerca, la frecuencia se oye con mayor frecuencia de sonido. Este observador oye con mayor frecuencia el sonido, mientras que este, del que se está alejando la ambulancia, se oye con menor frecuencia. Ahora entonces tenemos un ejemplo de este efecto. Entonces dice el ejercicio. Darth Vader ha creado una máquina mortal, la cual emite una onda electromagnética de choque con frecuencia de 2.8 GHz. Con ella planea destruir toda la flota rebelde que no quiere obedecer su nueva orden galáctica. Si Darth Vader está en su destructor imperial y se encuentra en reposo, ¿qué frecuencia percibirán en la flota de rebeldes que se dirige hacia él con una velocidad de 0.81 C? Indique su respuesta en Hertz usando notación científica. Bueno, vamos a dar respuesta al ítem A. Entonces, tenemos acá unos conceptos básicos. F en nuestro ejercicio va a ser la frecuencia del observador. F sub O va a ser la frecuencia de la fuente y se representa siempre la velocidad de la luz. Ahora, entonces, ya que la flota se acerca a la fuente de la onda, utilizaremos la ecuación F es igual a F sub O raíz de C más B sobre C menos B. Y definimos que tenemos que encontrar F. La frecuencia de la fuente es de 2.8 GHz y la velocidad con que se acercan a la fuente es de 0.81 C. Ahora reemplazamos los valores en la ecuación. Acá sumamos los términos semejantes, que es C más 0.81 y C menos 0.81 C, nos da esto. Lo simplificamos la C y nos queda de 9.52 y esto lo resolvemos y nos queda 8.640 Hz. Esta es la frecuencia del observador, o sea, de la flota rebelde con que se acerca. La frecuencia que percibirá la flota de los rebeldes es de 8.640 GHz. Ahora, el ítem B. Si Darth Vader no lo sabe, pero la flota rebelde tiene una protección especial contra frecuencias de alto nivel, que soportan hasta 8 GHz. ¿Logrará Lord Vader hacerles daño? Entonces, según los cálculos obtenidos anteriormente, decimos que la frecuencia
de la fuente debe ser mayor a la frecuencia del observador para que le haga daño. Y definimos que la frecuencia del observador, bueno, la frecuencia con que llegan las ondas es de 8.640 GHz y la protección es de 8 GHz. Entonces, a partir de esta deducción podemos afirmar que la onda electromagnética emitida por la máquina mortal de Darth Vader sí logrará hacerle daño a la flota rebelde. Ahora, en el ítem C dice, si los rebeldes se percatan de la máquina y tratan de huir, ya que ¿qué cambio sufrirá el cálculo de la frecuencia? Ahora, ya que la flota se aleja de la fuente, entonces utilizamos la siguiente ecuación. F es igual a F sub O raíz de C menos B sobre C más B. Ahora, asumimos la misma velocidad con que se acercaban y la misma frecuencia de disparo del rayo. Entonces, reemplazamos los valores en la ecuación, reducimos términos semejantes y simplificamos la C y la frecuencia que percibirá la flota de los rebeldes es de 907.18 Hz. Y ahora, según los cálculos obtenidos, tenemos que la frecuencia con que llegan las ondas es menor a la frecuencia de la protección de la flota. Eso quiere decir que a partir de esta deducción podemos afirmar que la onda electromagnética emitida por la máquina mortal de Darth Vader no logrará hacerle daño a la flota rebelde si ésta se aleja del destructor imperial. Aquí tenemos el análisis de los resultados. Al analizar los resultados obtenidos en el ejercicio anterior, se evidencia que se cumple la teoría del efecto Doppler, ya que al analizar las frecuencias del observador con respecto a la fuente, se puede afirmar que al acercarse un observador a una fuente, se percibe con mayor frecuencia las ondas emitidas por la fuente. Por el contrario, si el observador se aleja de la fuente, la frecuencia con que se perciben las ondas es menor. Y mi pregunta para mis compañeros es, si una fuente y un observador se mueven en la misma dirección a la misma velocidad, ¿qué frecuencia escuchará el observador?